bueno, no un poquito más, quiero que recordemos fundamentales de dónde surge. Fundamentales surge de encontrar las doctrinas básicas, las doctrinas leche, las doctrinas, pues, valga la redundancia, fundamentales que establece la palabra, que establece Hebreos 6, donde dice, hay un momento en que tienes que avanzar a la perfección y a la madurez. Sin embargo, dice, no vuelvas a echar otra vez los rudimentos o los fundamentos, no vuelvas a enseñar otra vez los fundamentos, no vuelvas a caminar sobre los fundamentos. Y menciona 6 fundamentos, que es arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno. Y son 6 doctrinas que se supone que deberíamos de estar manejando al 100% antes de entender lo que es la palabra de justicia. Y eso es muy importante porque a veces cuando no entendemos estos fundamentos y avanzamos hacia una palabra carne o hacia una palabra mayor, lo que ocurre es que empezamos a chocar en nuestras vidas y es muy fácil que malentendamos una doctrina mayor o una doctrina como es justicia o como una doctrina carne. ¿Por qué razón? Porque no tenemos el fundamento, porque no hemos caminado el tiempo necesario sobre el fundamento, no lo hemos abrazado y al no abrazar ese fundamento, lo que ocurre es muy sencillo, que o abusamos de la gracia o limitamos la gracia. Entonces, ese es principalmente el efecto que ocurre cuando nosotros no entendemos los fundamentos o lo fundamental. E incluso es tan fundamental que dice, esas 6 doctrinas las engloba en la doctrina de Cristo, no se va ni siquiera a la doctrina de Pablo, e incluso pues no menciona la doctrina de Pedro, que es una doctrina muy básica, la doctrina de Pedro es más básica que la doctrina de Pablo, o menos difícil de comprender. Sin embargo, aquí lo que podemos nosotros notar y lo que es muy importante es que si nosotros podemos comprender dentro de los evangelios podemos comprender la doctrina, estas 6 doctrinas, caminar en ellas, entenderlas, podemos avanzar a otras cosas. ¿Qué es entender la doctrina? No es entender una serie de conocimientos, no es ver mucho conocimiento, no es tener solamente un conocimiento teológico, sino poder bajar a nuestras vidas este entendimiento y este conocimiento que vamos a ir viendo y trasladarlo a acciones, ¿ok? Lo bajo a mi mente, lo bajo a mi corazón y lo traslado a acciones, a mi voluntad, ¿ok? ¿Qué es esto? Que la doctrina baje a mi mente, baje a mi corazón y en un sentido el Espíritu Santo esté haciendo la obra sobre mi vida, de tal suerte que el Espíritu Santo al hacer la obra sobre mi vida, convierta mi alma y mi cuerpo en acción. Es decir, el Espíritu Santo gobierne sobre mi alma, sobre mi voluntad, sobre mis emociones, sobre mi mente y lo convierta en acción, ejerciendo a través de qué? Pues de mis manos, de mis piernas, de mis acciones, de mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo acciona mi cuerpo? A través de una voluntad. Sin embargo, podemos estar rendidos a una voluntad almática o una voluntad en el espíritu. Tú dirías, pero ¿cómo si somos espíritu? Pues ¿por qué? Porque al final del día podremos ser sumamente emocionales o sumamente racionales y eso no quiere decir que porque tengamos el espíritu está gobernando el espíritu sobre nuestra vida. Y esto está plasmado en muchas de las cartas del apóstol Pablo, y está plasmado en muchas de las cartas de los demás apóstoles y también está, por supuesto, en Hechos de los Apóstoles y está en los Evangelios. Entonces, nuestro objetivo es que caminemos en estas verdades, es que caminemos en estos fundamentos y los vamos a ir descubriendo, como ya hemos hecho algunas clases. Sin embargo, voy a ser un poco más incisivo de aquí en adelante. Ya después les explicaré por qué, pero voy a ser más explícito, más incisivo en este sentido, para que podamos encontrar y entender cómo estos fundamentales deben de tener un cimiento sólido en nuestra vida y que a veces damos como por hecho de que ya los tenemos y ya están pasando. Sin embargo, a través de este recorrido o esta serie que se llama Fundamentales, podamos ver que sí cambia y sí transforma nuestro entorno y transforma nuestra vida y nos generan una nueva dimensión. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Ok.
¿Qué vamos a ver ahorita? Ahorita vamos a ver algo que se llama el arrepentimiento de obras muertas y me voy a ir brincando en los evangelios a través de esta doctrina que es el arrepentimiento de obras muertas. Esta situación del arrepentimiento de obras muertas, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, la vamos a estar analizando y les vamos a estar viendo desde los evangelios. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y es que les decía que buscáramos Juan capítulo 2, versículos 3, para los que se incluyeron posteriormente, bienvenidos. Y por favor busquen Juan capítulo 2, versículo 3. El Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 3 dice de la siguiente manera. Perdón, miento. Denme un segundo, por favor. Estoy ahí confundido, le estoy dando un pasaje que no es, y no es Juan capítulo 2, versículo 3. Dice, es Juan capítulo 3, versículo 3. No sé por qué anoté Juan 2, 3. Pero bueno, es Juan capítulo 3, versículo 3, cuando está hablando Jesús con Nicodemo. El versículo que está escrito en la pantalla es correcto, sin embargo, la referencia es incorrecta. Ya después lo corregí. Entonces dice aquí, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense aquí algo súper importante y súper interesante que vamos a ver en este versículo. Primero, algo súper interesante y súper importante que podemos ver en este versículo. No se puede ver el reino a menos que se nazca de nuevo. Y esto es muy importante, les voy a decir por qué. Nosotros a veces hablamos de reino y quiero que entendamos el concepto de reino. El reino es el aquí, ahora, pero es el después, es el futuro. Como lo hemos mencionado en algunas clases, el reino de Dios es lo que hoy ya estamos viviendo cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando somos parte de la iglesia de Cristo, ese es el reino de Dios ya llegó. Sin embargo, la plenitud del reino o la expresión completamente del reino está en la Biblia manifestado de que vendrá en un futuro. Es decir, tú estás en cierto sentido esperando que venga el reino. Aquí hay siempre una lucha entre los cristianos en dos situaciones. Están los cristianos que creen que el reino de Dios va a llegar en el futuro. Y entonces, como están esperando el reino futuro, entonces pues simplemente este mundo lo están dejando en decadencia y no importa lo que pase en el mundo, porque al final de cuentas vivimos para el futuro. Somos cristianos futuristas del futuro. Bueno, cuando venga Dios todo será mejor. Ahorita que nos vaya mal y ahorita aguantemos todo que esté mal y todo va a ir de mal en peor. Esto normalmente tú lo vas a escuchar en muchas iglesias y es una posición, ¿no?, que se tiene. Sin embargo, está otra postura donde dice que el reino de Dios es ahora y en el futuro no nos espera nada. Realmente ya estamos viviendo el reino y va a venir todo el reino completamente y no podríamos esperar nada en el futuro porque todo va a pasar ahora. Esta posición es ya, ahorita va a pasar todo. Sin embargo, la primera postura, lo que te va a generar a ti es un desconcierto tremendo o una vida que a veces raya en la mediocridad cristiana o no en la mediocridad cristiana desde el punto de vista de que socialmente no haces nada, ¿me explico? Es como decir, oye, voy a hacer un parque eólico. ¿Y por qué vas a hacer un parque eólico? Pues porque quiero guardar energía, ¿no? Quiero que la energía que estamos ocupando ahorita por otras fuentes, que está produciendo una degradación en el planeta, algo muy malo en el planeta, pues eso lo eliminemos y hagamos un parque eólico y entonces de tal manera que esto mejore la situación del planeta y pues que nuestras generaciones tengan un mejor futuro. Una persona que vive en el futuro dice, no es necesario, porque Cristo ya viene. ¿Qué sentido tiene que gastes tu dinero en eso? ¿Y por qué no mejor hacemos una campaña de evangelización mundial y salvamos almas?
¿Por qué no mejor lo ocupamos para darle de comer ahorita al pobre? Porque necesitamos hacer cosas a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, pensemos a corto plazo. Entonces, a corto plazo es, pues, lo que produzca ahorita resultados de salvar a la gente, que no está mal. Sin embargo, lo que tú vas a poder experimentar en esta situación o lo que tú vas a poder ver en esta situación es muy claro, amigo. Es muy claro, mis hermanos. Es esto. Una posición de esta manera, lo que te va a hacer pensar es a corto plazo porque no tiene sentido ayudar. Entonces, lo más seguro es que tú no pongas ningún parque eólico. No tiene trascendencia para tu vida porque el mundo se va a acabar. Ahora te voy a mostrar un ejemplo de alguien que piensa solamente en que ahora ya está todo y ya está culminado y no hay una plenitud en el futuro. ¿Ok? Entonces, si tú analizas un poco y reflexiona un poco sobre esta situación, ¿qué pensaría o cómo pensaría una persona que piensa que ya está todo ahorita? ¿No? O sea, ¿a qué sentido o en qué sentido estaría caminando una persona que ahorita dice, pues ya está todo y en el futuro no hay nada, ¿no? ¿Cuál sería su pensamiento del reino, ¿no? Ya no hay una expectativa a hacer algo adelante, ya no hay una expectativa que las cosas mejoren, pero aquí hay un conflicto existencial con el que se va a encontrar. Te voy a decir algo. Uno, va a ser muy osado, va a ser muy dinámico, va a ser muy visionario esta persona, va a querer conquistar y transformar todas las cosas y va a decir, no, sí, vamos a hacer un parque eólico y no solo eso, sino vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro, vamos a cambiar, vamos a generar unas nuevas escuelas, una nueva cosmovisión y todo eso. Pero el pensar solamente en este presente y pensar que este presente es donde se va a revelar todo y ya no hay nada más adelante, lo que va a ocurrir es que le va a generar un poco de frustración o un mucho de frustración. Porque parece ser que las cosas no están al 100% a pesar de que pongas todo tu esfuerzo. ¿A qué me refiero? A que de repente, pues, estás diciendo que apuestas a esto y pum, se suelta una guerra, de repente se pelean unos con otros, hay una pandemia y esta pandemia te dice, oye, pues no que las cosas iban a ser y no que ya estamos conquistando y que el reino ya está aquí y de repente oras por alguien y se muere y que sacas el demonio y se le vuelve a regresar y empieza a haber una serie de desconciertos que son ilógicos en tu mente porque dices, oye, pues yo oré, yo creo en la sanidad y pues no sanó. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué razón? Porque no estamos viendo las dos dimensiones. ¿Cuál es la postura en este sentido que debemos de mantener? La postura correcta en la Biblia es esta. Hay un momento del reino que es ahora en el cual tenemos que expresarnos con base en los talentos que Dios nos dio, con base en las habilidades que Dios nos dio, con base en los dones espirituales, también en los dones motivacionales, con base en los dones ministeriales, espirituales, motivacionales, que son los tres dones, lo repito. Sin embargo, nos vamos a mover en eso, nos vamos a mover en el amor, en las comisiones que Dios nos ha dado, como es la gran comisión, son los grandes mandamientos, y nos movemos en ese sentido en este mundo, cambiando y transformando, pero teniendo muy en cuenta que aquí no está la plenitud, que la plenitud del reino viene en un futuro, cuando Cristo venga. ¿Ok? Si nosotros pensamos que todo va a pasar en este momento, nos vamos a frustrar. Si nosotros pensamos que cuando venga Cristo todo va a estar bien, no vamos a trabajar ni funcionar para un mundo correcto. No nos importa lo que esté pasando en el mundo porque lo que nos interesa es lo que está pasando en el futuro. Entonces, el no entender el concepto de reino nos lleva a dos dimensiones completamente diferentes. Ahora, ¿por qué estoy poniendo este pasaje? Porque la primer condición para ver el reino es ser salvo, mis amados. ¿Y a qué voy? Que si tú no entiendes la necesidad de salvación que existe en el mundo o que existe en la gente, tu forma de ayudar a las personas o tu forma de expresar tu cristianismo con tu entorno no es favorable. Te vuelves una persona muy ética, muy moral, muy de dichos, muy de poder ayudar a la gente, pero no de entender que si la gente no entiende quién es Cristo como el Salvador y el Señor de su vida, está igual o peor que antes de que empezaras a hablar con ellos. ¿A qué me refiero? Nuestra, nuestra comisión cae en ir y hacer discípulos. Id y hacer discípulos.
Pero un discípulo no puede ser aquel que sigue una serie de normas o va y se planta en una iglesia. Un discípulo es aquel que conoció a Cristo como Señor y Salvador y le sigue. Entonces, si tú no estás generando una persona que siga a Cristo, no estás cumpliendo con esa gran comisión. Ahora, ¿a qué me refiero aquí y qué es importante que nosotros tengamos en cuenta, mi amado? Lo que tengamos, que debemos de tener muy en cuenta es que es imposible que una persona que no ha conocido a Cristo pueda tener la menor idea de qué es el reino de Dios. A veces pareciera un poco tonto o un poco ilógico el que cómo nosotros podemos estar viendo a las personas y podemos estarle diciendo a las personas, oye, pero mira, ¿qué no estás viendo? Que se necesita en el mundo a Dios. ¿No ves que el aborto no es bueno? ¿No ves que esta situación no es correcta? Y te voy a decir algo muy simple. Ellos no pueden ver porque no ven la dimensión del reino, porque sus sentidos están nublados, porque su capacidad de distinguir lo bueno y lo malo no está. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos y la principal responsabilidad que tenemos, mis amados, es esta: mostrarle a la gente quién es Dios. Primero llevarlos a Cristo, hacerlos entender quién es Dios, mostrarles lo que Cristo le enseñó a Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Eso es imposible. Entonces, esto, más que para una persona, porque aquí prácticamente todos los que están, si no me equivoco, son cristianos, sin embargo, esto es para expresarlo a aquellos que no han conocido a Dios. Una de las cosas que debe de reventar nuestro corazón y de tenernos más estresados que cualquier cosa es llevar a la gente a Cristo, es llevar a la gente a un entendimiento del reino de Dios. Si no llevamos a la gente a un entendimiento del reino de Dios, entonces hay un problema. Por eso este punto es muy importante. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo se puede llevar a la gente al reino de Dios? Solamente hay una manera para que la gente entre al reino de Dios. Y es por lo que se llama esta clase arrepentimiento. Arrepentimiento de obras muertas. No hay otra manera de entrar al reino de Dios más que la gente se arrepienta y venga a la cruz de Cristo. Es decir, que la gente entienda que fuera de Dios no hay salvación. Que aun cuando tú seas una muy buena onda, muy buena vibra, el mejor y todo, si tú no entras en Cristo, si tú no reconoces a Cristo como el Señor y Salvador, si no te arrepientes de tus pecados delante de Dios y le dices, oye Señor, perdóname, me arrepiento, toma mis pecados y llévalos a la cruz, perdóname, a menos que dejemos esa naturaleza pecaminosa en la cruz, es imposible que podamos penetrar al reino. Entonces, la primer forma de entrar al reino de Dios es a través del sacrificio de Cristo y a través de ver la cruz. Entonces, yo te quiero decir algo. Si en algún momento de tu vida tú has dicho, oye, yo llevo 20 años yendo a la iglesia, pero pues Cristo pues es una religión, pues es un momento importante en que digas, oye, perdóname Dios, pero tú no eres una religión, tú eres mi Señor y mi Salvador. O sea, tú pagaste mi pecado. Si yo no declaro que tú pagaste mi pecado, si yo no reconozco que fui pecador por el simple hecho de nacer en esta tierra y de venir de descendencia de Adán, el primer hombre sobre la tierra, entonces no puedo avanzar ni ver el reino. A veces queremos ver en la gente que incluso en la gente que está en la iglesia, estamos esperando y decimos, oye, ¿por qué esta persona pues sigue igual que cuando llegó a la iglesia? Es más, peor, porque ahora hace cosas peores y se siente feliz de hacerlas. ¿Por qué sigue igual? ¿Por qué sigue de esta manera? Y tú dirías, wow, pues es que no sé por qué. Ah, pues a veces es muy simple, mi amado, porque nunca lo llevamos a entender que tenía que llegar a un arrepentimiento, que tenía que entender quién era Cristo y entonces poderlo incluir dentro del parámetro de lo que Dios quiere. Y queremos que vea el reino cuando ni siquiera ha visto su salvación, cuando ni siquiera ha visto a Cristo. Es imposible.
Y esto se refleja mucho en Nicodemo. Cuando está hablando este pasaje en Juan, el contexto en el que está es un contexto donde Cristo les dice, acuérdate en el desierto de Moisés, estaban en el desierto, estos cuates se habían portado bien mal, estaban en una situación de incredulidad, en una situación bastante negativa, y entonces Dios empieza a derramar juicio y ¡pum!, los empieza a matar a todos. Y le dice Dios a Moisés, levanta una serpiente de bronce, la pones ahí en un estandarte y la pones, y todos los que vean la serpiente se van a salvar y no se van a morir, pero todos los que no vean la serpiente de bronce se van a morir. ¿Qué se requiere para ver la serpiente de bronce? Fe, fe. A veces queremos que la gente que no tiene fe en Dios vea lo que queremos que vea, que nosotros vemos. Entonces, ¿a qué les insto y por qué me urgía ver esta situación? Por una sencilla razón, mis amados. Porque si nosotros no vemos la dimensión de lo que la gente puede perder si no ve la fe de Dios, nos podemos perder en algo muy bonito como son nuestras reuniones y todo lo demás, y no podemos ver la necesidad de estar fuera de lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, una de las situaciones y la primera situación que para poder ver el reino y poder ayudarle a la gente a que ve el reino es que vea a Cristo. No hay más. La gente necesita ver a Jesucristo. La gente urge ver a Jesucristo, porque te lo voy a decir algo muy sencillo, muy simple. Hay gente que está muriendo. Mucha gente está muriendo. Y todos quieren oír que su familiar o la persona que murió está en un lugar mejor, ¿o no? Quieren oír que ahora que murió, esa persona está en un lugar mejor. Y yo quiero hacerte una pregunta muy honesta. ¿Realmente todas las personas que mueren están en un lugar mejor, según la Biblia? Es más, ni siquiera te la voy a responder. ¿Realmente todas las personas que se mueren aquí en la tierra, cuando se mueren porque alguien las ama, están en un lugar mejor? Esa es una gran pregunta filosófica, teológica, y que se ha respondido, y que si tú lees Juan 3, te vas a dar cuenta de la respuesta. Entonces, necesitamos ayudar a la gente a que vea el reino de Dios. Luego, gente del reino. ¿Quiénes son la gente del reino? ¿Quiénes son esos que componen la gente del reino? Entonces vimos que en primera instancia el arrepentimiento de obras muertas o el arrepentimiento es un fundamental que quizás a ti ya no te afecte en un momento puntual como salvación. Sin embargo, es un arrepentimiento que le afecta a toda la gente que te rodea y que no ha conocido a Cristo. Luego, ¿quién es la gente del reino? Lucas 5:32. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Y ahí viene el versículo, ¿no? Pues está en la pantalla. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vuelvo a recordar esta fundamental. Dice, no quiero justos, no quiero personas que ya están bien delante de mí. Y cuando Cristo está diciendo esta situación se le está diciendo a los fariseos que se creen demasiado justos porque cumplen con todas las normas. Sin embargo, si hubieran pensado si hubieran tenido una revelación, se hubieran dado cuenta que no eran tan justos como pensaban, ¿no? Que no eran tan justos como pensaban, ni se estaban moviendo en una dimensión de justicia como ellos estaban pensando. Había algo que les faltaba, había una cruz que les faltaba, porque podrían ser justos en la ley. Tú puedes ser justo hoy y en 5 minutos ser injusto, ni siquiera hoy y mañana. Puedes ser justo en este minuto y dentro de 5 minutos ser un injusto. Según la ley, tú podrías en este momento ser justo, decirle una grosería a alguien durante los siguientes 5 minutos y en ese momento te vas al infierno. Eso es la justicia con base o conforme a la ley. ¿Por qué? Porque ya hay pecado en ti en el momento en que tú le dices a alguien una grosería. ¿Me explico? Con base en la ley. Entonces, ¿quién puede ser justo con base en la ley? Nadie. Por eso se necesitaba a Cristo. Entonces, una de las instancias que Dios dice
o que Dios hace a nuestras vidas es necesito que vean la necesidad de llenar la iglesia, pero no solamente llenarla de gente, sino hacer gente que pueda ver el reino y gente del reino. Necesito que traigas personas que puedan entender la dimensión del reino de Dios, tanto el presente como el futuro, porque si no ven el futuro, viven como quieren. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. La gente que no ve el futuro y que dice, ya soy salvo, soy perfecto, ya estoy en todo el rollo, ya estoy completito, es a veces la gente que no ve el futuro y ya no le interesa nada porque ya está completamente, porque no entendió la dimensión completa del espíritu, porque no entendió la situación completa de la revelación. Entonces, en una situación dices, no, o sea, no vio lo que venía. Si Pablo se hubiera conformado, vamos, o sea, venga, si Pablo se hubiera conformado, él tuvo la revelación completa, lo que puede haber hecho era sentarse y ver nada más cómo pasaban las cosas sin sufrir. ¿Por qué razón? Porque ya estaba, ¿no? Sin embargo, dice, no que lo haya alcanzado. O sea, cuando tú realmente has entendido la dimensión del reino, la dimensión completa, nunca te detienes, siempre estás avanzando, siempre estás yendo por más. Pero bueno, no me voy a adelantar. ¿Qué es otra de las situaciones que es muy importante que nosotros podamos observar? Y vamos a irnos a donde nos habíamos quedado la semana pasada, pero es una situación donde yo me quiero meter. Y es en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, habla de algo que se le llama las bienaventuranzas. Incluso tú te metes a Google y, y tú puedes ver ahí bienaventuranzas y hay un chorro de cosas de las bienaventuranzas, ¿no? La gente se ha desgastado hablando sobre las bienaventuranzas, ¿no? Para algunos las bienaventuranzas, cuando no entienden que en Cristo están viviendo, son una carga pesadísima, ¿no? Para otros no tiene ningún valor porque es Mateo y entonces ya Mateo parece ser que ya se murió porque parece como si fuera la ley. La realidad es que ni Mateo se murió, ni tampoco son pesadísimas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del reino? Dice, hay algo que debe de ser tu fortaleza y que si lo estás pasando, dice que eres dichoso. Lo que busca esta parte de Mateo es algo muy interesante, mis amados. Lo que busca esta parte de Mateo es una situación súper, súper interesante, que nosotros veamos que nuestras fortalezas van a definir muchísimas cosas que son importantes en nuestras vidas, ¿vale? Que esas cosas que vamos a ver, que a veces son situaciones que enfrentamos y que nos hacen vivir como situaciones complicadas, son súper importantes en nuestras vidas y pueden llevarnos a una nueva dimensión. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, puedes ver aquí estas fortalezas y decir, oye, ¿qué onda con estas fortalezas? Tú podrás notar que las que están en el extremo, ya no llega al extremo, pero ahorita llego, ok, ahí están. Estas que están aquí al extremo, estas que están aquí al extremo, son esas fortalezas que están o cosas que van a pasar en tu vida. Y las que están más para acá, y acá me voy a quedar, estas, esas que están ahí, son las consecuencias que Dios va a dar por estar viviendo dentro de esas fortalezas. Aquí te va. Y las voy a ver muy rápido porque no podría tardarme 6, 7, 8 clases viendo una por una, pero no es el objetivo, porque lo que quiero es que veamos que Dios a veces esas situaciones que nosotros podemos ver muy difíciles, muy diferentes, generan cosas en nosotros y también hay algo interesante. Cuando tú alcanzas a ver el reino de Dios, y puedes ver el reino de Dios, necesitas empezar a ver el reino de Dios de la manera correcta. Y esta es una manera correcta de ver el reino como hijo de Dios, no ya como una persona que acaba de recibir a Cristo. Estas fortalezas no son para una persona que acaba de recibir a Cristo o que todavía no tiene a Cristo. Son para personas que caminan diariamente. Primero, pobres en espíritu. Pobres en espíritu no quiere decir que una persona pobre per se tiene algo bueno, si no todos los pobres serían buenos. Y no es cierto, hay pobres muy malos, muy negativos, muy agresivos y muy perdidos, ¿no? También hay ricos iguales, ¿vale? Pero no está hablando de pobreza material. Dice, los pobres en espíritu, todos aquellos
que son humildes en su actitud, en su accionar, que pueden ser dependientes de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que Dios está esperando en nosotros, no como ley, no como obligación, no como que hagas para ganarte el cielo, pero sí como consecuencia de poder ver el reino. Y yo te puedo decir algo, si tú no has visto el reino, aún siendo cristiano, porque ya entraste en el reino siendo cristiano, pero vivir en la dimensión de un reino, la dimensión de los parámetros de autoridad y gobierno de Dios, entonces muchas de estas cosas, ninguna de estas cosas va a aparecer ahorita en tu vida. No me digas, no levantes la mano, no quiero saber. Necesitarías que el arrepentimiento, es decir, el cambio de mente, el arrepentimiento es darte cuenta que no le estás dando al clavo, que no le atinaste a ninguna de estas, que nada de esto es característica de tu vida, decir, charros, no manches, si hubiera una diana, le atino a todos lados, la diana es donde disparas flechas o tiro, dices, de todas estas no le atiné a ni una, es más, ni siquiera le pegué al árbol de al lado, man. O sea, entonces no le atino a nada y entonces digo, charros, ¿qué onda conmigo? ¿Qué es eso? Cambio mi mente, hago un metanoia, hago un cambio de mente, digo, Señor, pues ubícame, ubícame, porque como que no le estoy atinando a nada, ¿no? Ubícame, necesito arrepentirme, necesito cambiar mi forma de vivir, necesito cambiar mi forma de ser porque estoy tirando para otro lado. O sea, en vez de ser humilde, soy un engreído. En vez de ir contigo a orar, digo, no, yo ya no necesito orar porque yo ya estoy en Dios y ya no me interesa, ya soy casi Dios. Entonces, en un sentido, esa es la parte de dependencia de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, esa es una de las situaciones donde debemos de entrar y depender en el Espíritu de Dios. Depender, ser pobres, tener una dependencia en el Espíritu. Y dice, los pobres en espíritu verán el reino de los cielos. Y esto es muy simple, mis hermanos. Si tú no eres pobre en actitud, no aceptas a Cristo. Así de simple. Una persona que no es pobre en espíritu no acepta a Cristo porque es autosuficiente. Una persona que no es pobre en espíritu no acepta el que alguien le diga, oye, brother, o sea, serás muy, o sea, alabas, pero con todo poder, profetizas súper bien, pero, pero pues no se le pega a la esposa. Creo que no está bien, ¿no? Creo que pegarle a la esposa y golpear a la esposa y humillarla cada que puedes, pues no está dentro de los parámetros, ¿no? De la Biblia, no de mí, sino de la Biblia. O sea, pues si tu esposa es símil de la iglesia de Cristo, yo no veo a Cristo dándole de garrotazos, ¿no? Sino amándola, protegiéndola y llevándola a plenitud y a un entendimiento correcto. Porque si Cristo le diera de garrotazos a la esposa, cuidado, hermanos, porque ya estaríamos completamente en problemas, verdaderamente en problemas. Entonces, la pobreza en espíritu nos habla de una situación de dependencia y de humildad, de saber cuál es nuestra posición en Dios, si somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes. Sin embargo, entender que Dios sigue siendo Dios y que su mente es infinita. Entonces, esa pobreza en espíritu es una dependencia y es una entrada al reino de los cielos, es poder tomar todos los recursos de Dios. Los que lloran. Aquí no se refiere que estén llorando, dicen, no, pues bendito, pues desde ahora me vuelvo chillón, ¿no? No, no se llama de llorar por llorar. Llorar significa sentir un dolor profundo por la condición del mundo, por la condición de las personas, por la condición de lo que está pasando, porque la gente no acepta a Dios, porque la iglesia, en vez de ser lo que debería de ser, está haciendo lo contrario. Llorar es eso. Y dice la escritura que los que lloran serán consolados. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Fíjate qué tremendo. Si tú estás llorando por la condición de tu colonia, por ejemplo, dice que serás consolado. ¿Y cómo serás consolado? A veces podrá venir, tranquilo, yo voy a solucionarlo, o a veces se solucionarán los problemas de tu colonia por tu clamor. Y está ligado a la oración, está ligado a ese clamor, a esa situación de estar intercediendo, de estar poniéndote en la brecha. ¿Por qué has llorado últimamente? ¿Por qué no te compraron el Xbox nueva generación, color negro, o el PSP?
PS, si es PSP, creo, PS5, ¿no? Ya me perdí, yo estoy diciendo otra cosa. Por eso estás llorando, porque yo no me lo sé. Pero ese, ¿por qué no te lo compraron? ¿Por qué no te compraron tu camisa de 2,500 pesos que nadie tiene? ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué hacemos a veces berrinches? ¿Por qué situación lo hacemos? A veces es esa situación donde estamos llorando por cosas que no tienen sentido, ¿no? O estamos llorando porque hicimos cosas mal y tenemos que pagar consecuencias. Estamos llorando porque pues se nos ocurrió robarnos algo de la tienda y pues ahorita estamos esperando a ver si no nos demandan, ¿verdad? Entonces dices, charros, que no me hayan cachado. O sea, estás llorando porque te van a cachar porque hiciste algo malo. Oye, que no vean que no vean este asiento contable, porque si lo ven, me truenan, ¿no? Me meten a la cárcel o me corren. Híjole, que no vean que no me conecto a las clases y me estoy durmiendo las primeras 3 horas, ¿no? Y estoy ahí, pero acá, y ya sé que alguien me tiene que levantar, ¿no? Pero que no se va a quedar en mute el teléfono, porque entonces sí, o sea, que no me vayan a cachar y voy a llorar con lágrimas y lloro porque me van a quitar la beca o me van a reprobar en esta materia y esta nadie la pasa en extraordinario. O sea, necesito ser consolado y a veces es Dios bueno, ¿no? Y bueno, simplemente Dios es bueno y nos consuela en medio de eso, pero creo que ese llorar no debe de ser así. Creo que si estamos llorando por cosas que no son, debemos de cambiar. Por eso esta clase se llama arrepentimiento de obras muertas. Estas son obras muertas. Llorar por tonterías que hicimos mal no es que Dios no vaya a actuar, sino que debemos de quitarlas de nuestra vida, arrepentirnos, que Dios nos restaure y hacer y llorar por cosas que realmente valgan la pena. Los mansos. Los mansos son aquellos que tienen un corazón correcto, son aquellos que tienen un corazón tranquilo, que están buscando establecer el reino y establecer las cosas bien. Son aquellos con los que puedes platicar, los que te pueden dar un consejo, aquellos que pueden estar tranquilos, ¿no? Pueden ser agresivos tomando las cosas, pero tranquilos en un sentido espiritual. Y estos mansos dice que tienen la tierra por herencia. ¿Por qué razón los mansos tendrían la tierra por herencia? Muy simple, mis hermanos. Porque un gobernante tirano y un gobernante agresivo e iracundo, imagínatelo gobernando la tierra. Si estamos hablando del reino de Dios y cómo el reino de Dios lo está dibujando, en este pasaje Dios lo está dibujando, está diciendo, mira, el reino de Dios tiene gente mansa en la tierra. ¿Tú qué quieres tener? ¿Un papá manso, un jefe manso, un maestro manso o un papá tirano, un jefe tirano y un maestro tirano? ¿Qué preferirías? ¿Un tirano o un manso? ¿Un agresivo o un manso? Y fíjate bien lo que te digo, un manso, una persona mansa, una persona que tiene mansedumbre, una persona tranquila, relajada. No, no un barco, porque a lo mejor uno dice, no, yo quiero un barco. No, no es un barco. No es un transatlántico que te hace ir a donde a ti se te antoje a cada rato, ¿no? No, es una persona que es mansa. Por supuesto que tú quieres que alguien que te gobierne sea una persona mansa, una persona que se preocupe por ti, una persona que esté con los cabales, una persona que no se deje prender luego y que sea muy entendida, que esté buscando la sabiduría y vea qué es lo mejor para cada una de las personas. Entonces, esta situación de mansedumbre es algo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando también una persona que tenga hambre y sed de justicia. Las personas que han entendido el reino viven en hambre y sed de justicia. Viven en una situación de necesidad porque se establezcan las cosas correctas en la tierra. ¿Por qué no quieren el aborto? Pues porque es un movimiento social que está todo dar como estas feminazis, ¿no? O sea, siente chido acá ponerte una capucha, agarrar un palo y darle a lo que se encuentre enfrente, ¿no? O sea, eso se puede sentir muy padre. Pero ese no es el objetivo, ni es la filosofía. La filosofía de esto es que hay injusticia y quieres mostrar algo y quieres hacer algo desde un punto de vista correcto, no con agresión ni destruyendo algo, sino pensante, correctamente, bajo los principios de Dios. Entonces tú tienes hambre y sed de justicia de que se detengan ciertas cosas que están mal y sufres y estás sufriendo esa hambre, esa sed de justicia. Y dice aquí que será saciado. ¿Sabes por qué algunas cosas se han solucionado en tu entorno o en tu vida o en la vida de la iglesia o en la vida de los que están rodeándote? Porque fue demasiada tu necesidad y tu hambre de sed de justicia para lograr y concretar este tipo de cosas que están aquí, amigo. Porque eso es lo que Dios hace. Porque entonces esta hambre y sed de justicia
está encontrando la saciedad en Dios. Pero pues, si dices, bueno, voy a orar porque, ¿qué será hoy? Bueno, está bien. Señor, pues ya ayuda a estos cuates, mano, que no quieren, que pues sí, están medio mal, ¿no? Pero ayúdalos. Eso no es tener hambre y sed de justicia. Eso es sentir como un poco de remordimiento ya para aviéntales ahí 20 centavos, ¿no? Ya ni hay de 20 centavos, creo. Ya no hay ni de 20 centavos, hay de a peso nada más. Y bueno, pues si hay de a 20, pues los cambio, ¿no? Y les aviento 20 centavos. ¿Habrá gente que cambie los pesos por centavos? Ahorita me llegó. Sí, sí, hay todavía quien ande cambiando pesos. Andan dando mi limosnas, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay hambre y sed de justicia. Entonces, necesitamos esa saciedad. Misericordioso. Dice que el que es misericordioso, aquel que no paga con base en lo que le pagaron. Dios es misericordioso. Miren, nosotros a veces somos, pero que como alma, como, dicen, como un tiro, ¿no? Somos agresivos, hacemos cosas que no son. Y a veces somos misericordiosos. Sin embargo, no somos misericordiosos, somos, pero completamente como para que nos agarren así a nalgadas, pero sabroso, ¿no? Pero así sabroso, unas 20 nalgadas, ¿no? Hasta que chises, ¿por qué razón? Porque hacemos cosas súper raras, agresivas, súper fuera de tono del reino. Sin embargo, Dios es misericordioso y dice, tú tienes que ser misericordioso. Necesitamos ser misericordiosos. Permítanme un momento, voy a cambiar de internet. Es que está como la... ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Entonces, esta situación de misericordia, es que esta es una beta, igual la beta consume más, esta beta de Zoom está consumiendo un poco más de recursos. Pero bueno, esta parte de misericordia, de misericordioso es muy importante. Otra de las cosas que caracteriza a alguien que ha visto el reino es que eres limpio de corazón. Es decir, tu corazón es correcto. Tu corazón no está pensando, ¿cómo le doy en la torre a este brother? ¿Cómo le doy en la torre a esta mujer? ¿Cómo le doy en la torre a mi mamá? ¿Cómo me reviento a mi hijo, no? ¿Cómo me reviento a mi hija? ¿Cómo me reviento al prójimo? ¿Cómo le hago patronarme al maestro, no? Estoy pensando no cómo presentar una exposición wow, sino cómo hacerle un troleo al maestro cuando esté presentando, como no se le da eso de la tecnología, ¿cómo le hago acá para reventármelo para que todos se rían, ¿no? Ojalá fuéramos buenos para otras cosas, pero a veces somos así, ¿no? Entonces, esa situación de un corazón sucio, de un corazón que está buscando cómo darle en la torre a la gente, cómo generar cosas que no son correctas, dice que no está bien. Ahora, una persona que no tiene limpio el corazón no puede ver a Dios. Afortunadamente y gracias a Dios que vimos a Cristo y en Cristo somos limpios y somos nueva criatura. Y dice que ahora somos blancos, ¿no? Somos blancos delante de Él y correctos. Entonces, esta parte de ser correctos, de ser blancos delante de Dios, de tener un corazón limpio, nos acerca a Él. Pero a veces se nos olvida y ya cuando estamos del otro lado, ya decimos, ya, pues ya pasé, ya crucé, ¿no? Y ya que crucé, pues ya como sea. Y no es así. Si tú ya viste el reino de Dios, si ya entendiste la dimensión del reino, nuestra vida debe de ser en una situación de limpio corazón. Otros son los que hacen la paz y es buscar la paz con todos. Dice, trata de buscar la paz con todos, ¿no? Hay veces que no se puede y que no puedes establecer la paz y no vas a poder hacer nada más. Sin embargo, ya la buscaste y dijiste, pues va, nos vamos en paz y cada quien, ahora sí que como cuando chocan, cada quien con su golpe y en paz, sí. Imagínate que, bueno, cada quien con su golpe, sí. Y de repente vas caminando, no, ya me arrepentí, ya no quiero quedarme conmigo. No, pues, o sea, dijimos que cada quien con su golpe y en paz. O sea, no es de que te esté buscando y te esté buscando en el internet y te esté viendo, oye, yo te dije que no, o sea, es en paz, es hacer la paz. Y dice que esos son llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos paz, nosotros somos gente de paz, gente que busca el shalom de Dios, que es ese estado en el cual las cosas fluyen correctamente y las cosas fluyen de una manera natural y de una manera correcta. Entonces, el reino se ve de esta manera, por medio de aquellos que hacen la paz. Y dice otra parte, dice que aquellos que son perseguidos, pero no por cualquier cosa, sino por causa de la justicia y de caminar en el reino. Hay gente que es atacada por caminar en los principios de Dios.
quiero decirte aquí algo. Cuando yo conocí del Evangelio, conocí en aquellos tiempos en que no había una revelación completa y que era una revelación muy agresiva de qué es el reino y siempre decían, pues aquí te ver como en feria, ¿no? Entonces, para entrar tenías que ser medio machín, ¿no? Como les digo, machín, como hombre, como machín. O sea, aguantar bien, porque te decían, te van a correr de tu casa, te van a perseguir, casi te decían, te van a linchar y te van a andar correteando con unas antorchas para lincharte, ¿no? Y tú decías, no, pues no manches, pues cuál. Pero no te preocupes, cuando llegues al cielo vas a ser feliz. No, pues yo mejor aquí me quedo, espérate, aguántame mejor, aguántame. Y había gente que decía, no, mejor me aguanto y ya que tenga como unos 58, 60, 65, tirándole a los 65, ya jubilado, ¿no? Como de trabajo. ¿Qué tal si no la tiene, me muero antes? Pero normalmente yo creo que sí le libro como a los 55, 65, ya cada quien veía su condición, ¿no? Y decías, no, pues sí, no le tiro ni a los 50, ¿no? Entonces ya como a los 48, ya cuando sabías que no ibas a durar a más de allá de los 50, ahora sí ya me voy a bautizar, ahora sí ya soy cristiano, ya vengo ahora sí a que me correten con las antorchas, el aceite hirviendo y todo eso. Ahora sí, ya puedo ser cristiano. Y esa parte a mí me conflictaba mucho. Y yo decía, no, pues sí. Y quizás es porque no lo planteamos correctamente y porque no entendemos que no se trata de ser mártir por ser mártir, que no se trata de ser perseguido por ser perseguido, que no se trata de vender un evangelio de persecución y de dolor para que te ganes el cielo. El cielo ya te lo ganabas y el cielo ya estaba. Ahora lo que se trataba era caminar con Dios y que Dios no te deja ir más allá de lo que puedas soportar y que sí, efectivamente, a veces tienes que enfrentar ciertas cosas, pero esas cosas que enfrentas, Dios está contigo a tu lado. Yo me imaginaba corriendo y que todos me iban correteando y que Dios había ido, ¿no? Y decía, a ver, voy a ver cómo, a ver cómo se lo linchan, a ver si se aguanta y si es machín, como decía, ¿no? Y dices, no, pues, ¿qué te estás imaginando? Un Dios así como que medio raro, medio tirano, decía, no, pues me quedo con el que ya conocía, ¿no? De todos modos me pegaba, pero está un poco más agresivo. No es eso. Ahora la dimensión te enseña, bueno, no es que sufras por sufrir, es que realmente caminas. A veces hay cosas que tienes que hacer que contrapunteas el reino que no es de Dios y establecer a veces el reino de Dios en un lugar que va contra cultura y contra el reino no es tan fácil. Mira, vivimos en México, un país que no tiene una restricción religiosa. Sin embargo, si vivieras en Somalia y si estuviéramos en Somalia, olvídate de que nos veríamos en Zoom. Olvídate. Es más, olvídate de tener una de estas cosas que se llaman Biblia. No habría una Biblia así. Era muy difícil. Y es más, tener una Biblia de estos es tener una sentencia de muerte. Si te cachan o aventarte 30, 40, 25 años en una prisión, si eres hombre, a golpes. Pero si eres mujer, pues imagínate nada más lo que les ocurre. Entonces, es una situación donde era muy complicada y donde son cosas muy complicadas, ¿no? Sin embargo, establecer el reino ahí es algo genial. Yo estoy convencido, literalmente estoy convencido, que la gente que va más allá para establecer el reino tiene más galardones. ¿Por qué razón? Porque está arriesgando su vida, porque tiene un llamado donde Dios va a dar. Y por supuesto que Dios va a dar más dones. Oye, pues si tú quieres, a ver, te voy a decir, a veces la gente llega a una campaña, ¿no? O llega ahí con los profetas y los apóstoles y hay un evento, ¿no? A ver, ¿quién quiere el don de ciencia? ¡Yo! El don de milagros, yo. El don de fe, yo. El don de sanidades, yo. Interpretación de lenguas, discernimiento de espíritus. ¿Quién quiere? Bueno, ¿quién quiere los 9? Yo. Y luego te encuentras a esas personas que fueron por los 9 dones y dices, oye, ¿cuántas personas has llevado a Cristo? ¿Qué estás haciendo en Dios? Y, no, pues nada, no, pues tranquilo, yo vengo a la iglesia, canto, alabo, bendigo, ministro, y pues de repente sí me llega algo así como que digo, pues a Dios, oro por ti, ¿no? Pero ni siquiera sé ni en qué, nada más oro por ti rapidín porque si no se me va el hilo. Y dices, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Pediste los 9 dones para no hacer nada? ¿Por qué a veces nos sorprendemos que en África, tengo algunos amigos en África, que en algunos países que conocí, por ejemplo en Rumanía, en Asia, en otras partes,
Y en algunas convenciones que llegamos a estar a nivel internacional en Europa, y llevaba gente de diferentes países y de países como Togo, y, ¿y por qué en esos países, cuando llegan esa gente, dice unas cosas que tú dices, wow, no manches, y de repente un ángel se interpuso y dispararon la ametralladora y no salieron balas, simplemente se trabó y íbamos pasando con las Biblias, con los camiones, estaba estos cuates, ¿cómo se llaman? Los retenes, y de repente pasamos así, habían detenido a todos, y de repente como que ni nos vieron y pasamos como si nada, nadie nos detuvo, y llevábamos todas las Biblias para que nos acribillaran ahí. Y tú dices, ¿por qué fluye eso? ¿Por qué fluyen los milagros? ¿Por qué fluyen sanidades sobrenaturales? ¿Sabes por qué? Porque los dones, porque las cosas sobrenaturales, porque los recursos de Dios no son para guardarlos como medallas o sea, a veces pensamos que la medalla se pone aquí, la medalla se gana, y la medalla es porque representa que hiciste algo de valor para la vida de alguien. O sea, si Dios te está dando los dones, es para que los uses, para que los tengas, para que los expreses, para que lo hagas, ¿no? Y esto es muy simple, mis hermanos. ¿Por qué doy clases y por qué me gusta dar clases? Porque es lo que Dios me dio. Yo estoy convencido que si yo no doy clases, Dios me lleva a su presencia. Va a decir, oye, pues sí, igual que ahora, pastoralmente igual. Dice, no vas a hacer lo que tienes que hacer y quieres dedicarte a otra cosa, y soy bueno en otras cosas. La realidad es que sí, no me estoy echando coba, sino simplemente soy bueno en otras cosas, donde trabajo, lo que hago y algunas otras cosas. Sin embargo, sé que Dios me dio estos dones. Si yo no los expreso, si yo no los uso, entonces Dios, ¿para qué los quiere dejar en mí? ¿Sabes? Cuando me dio cáncer y me dio aquí, y me acordé que yo soy maestro de la palabra y que yo soy predicador, y cuando me dio cerca de la boca, le decía al Espíritu y le decía a Dios, Dios, no me quites la voz, porque en la primera cirugía el oncólogo nos decía, igual sale, pero no tiene voz, igual su voz se hace súper ronca y no tiene fuerza. Y yo me acordé que cuando yo empezaba a conocer de Cristo, había un hombre que me impactaba, que era Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon me impactaba porque decía que él predicaba en el tabernáculo de Metropolitano en Estados Unidos, y él predicaba, y, y entonces salió un vozarrón, ¿no? Y predicaba hacia multitudes, y yo decía, Dios, pues es que yo estoy chiquito, yo no estoy como del tamaño de ese cuate que estaba así chonchito y con un caja torácica tremendo, ¿no? Y yo decía, pero pues yo estoy más o menos medio flaco, pues no, la caja torácica como que no da más allá de esto, ¿no? Y si la que crezca, pues no va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué hago? Te puedo pedir algo. Dame ese don de poder hablar, poder entender la palabra y poder expresarla. Y dame la voz. Y a veces sí soy escandaloso, pero la verdad es que benditos micrófonos, ¿no? Charles Spurgeon no los conoció, pero yo sí. Y, y una situación cuando me llegó lo del cáncer fue que dije, Dios, yo te pedí, cuando me dijo eso el oncólogo, yo te pedí que que me dieras más voz, no que me la quitaras, porque tú escogiste darme estos dones, porque tuyo es el llamamiento, porque lo que tú das no lo quitas, porque tú estás interesado que a través de lo que tú me diste, transforme y cambie mi entorno. Y cuando salí de la cirugía, nos dijo eso el oncólogo, dijo, ahorita ni va a poder hablar, y que empiezo a hablar y había 30 personas en mi habitación la primera vez, varios discípulos, varias gente de Cristo, y empiezo a predicarles y empiezo a hablarles de Dios y empiezo a decirles de Dios, dije, wow, wow, Dios es bueno, Dios es bueno. Y dije, este es el don. Y durante las 3 cirugías he dicho, Dios, ya me vas a quitar. Pues sí, a veces como que sí me callo, a veces como que no le doy así como con toda potencia. Pero debemos de aprovechar lo que Dios nos dio. ¿En qué eres bueno? Esa sería la pregunta en esta clase. ¿En qué eres bueno? ¿Qué dones tienes? ¿Estás mirando las fortalezas? Dentro de estas fortalezas que tú tienes, ¿cuál de estas fortalezas tienes en el reino? ¿Estás viéndote correctamente en el reino o no te estás viendo correctamente en el reino?
Venga, esto es muy importante, mi amigo. Y no voy a poder avanzar en esta parte que se llama la filosofía del reino porque ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, quiero que te vayas pensando en algo. ¿Cuáles son tus fortalezas dentro de la filosofía? No, ni siquiera me voy a meter. La filosofía del reino es otro tema y es cómo está tu mente, cuál es la forma, la filiación en la sabiduría, que es filosofía, o el entendimiento, si quieres, si no quieres verte muy, muy así, le puse filosofía, pero puedes poner el entendimiento del reino. ¿Cómo es que debemos de caminar en ese entendimiento del reino? ¿No? Pero bueno, sería muy bueno que analicemos en estas bienaventuranzas que están en Mateo 5, 3, 12, cuáles tenemos, en cuáles hemos caminado y en qué cosas tenemos que caminar, porque al final de cuentas, cada una de estas situaciones genera un beneficio. Y tú podrás decir, todas las tengo en Cristo el día que lo acepté. Y sí, efectivamente, pues tienes el reino de los cielos, eres consolado, tienes la tierra por herencia, tienes saciedad, misericordia, ves a Dios, eres llamado hijo de Dios y eres un reino de los cielos. Quiero llevarte a otra parte más intensa y otra parte mayor. La parte donde cuando sabes quién eres, te comportas como lo que eres. No solamente lo aceptas, pero no pasa nada en tu vida, ni lo expresas afuera. Entonces, esa es la parte interesante y a lo que te quiero invitar es, necesitamos hacer que más gente vea el reino de Dios. De otra manera, esa gente va a ver otro reino y va a ver otras cosas y otras realidades que, que no son agradables ni son buenas. Entonces, en ese sentido, pues quisiera aquí terminar esta clase sobre